por medio de ese sacrificio perfecto. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta. La presentamos delante de ti, Señor, para que tú la uses, Señor, y me permitas a mí expresarla de manera correcta, Padre. Que quites todo pensamiento humano, toda palabra que no edifica. Que tú nos hables hoy, Señor, a cada uno en nuestro espíritu, en nuestra alma. Que esta palabra quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Que cada uno de nosotros sea un hacedor de ella, no solamente alguien que la oye y la olvida, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tú levantes a nuestros hermanos que están enfermos, por nuestra hermana Petra. Te rogamos, Señor, en esta noche, Padre, con todo nuestro corazón, nos ponemos de acuerdo delante de ti, Señor, como un solo pueblo, para pedirte, bendito Dios, por su restauración de su salud, Padre. Que tú bendigas a nuestra hermana donde quiera que esté, Señor, que tú la levantes con poder. Que extiendas tu mano de poder, Señor, tu mano victoriosa sobre la vida de nuestra hermana y de aquellos que están enfermos, Señor, en esta tarde. Que tú envíes tu bendición, Señor, a donde ella está y que la levantes en esa situación que está pasando, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros cuerpos, tú nos formaste, Señor, en las entrañas. Padre Celestial, en tus manos ponemos la vida de nuestra hermana y creemos que tú puedes levantarla y sacarla adelante de esa dificultad que tiene. Por el que está abatido, por el que está, Señor, cansado, por el que viene afligido, por el que tiene algún problema en esta tarde, Señor, lo ponemos delante de ti y creemos y confiamos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mi hermano. Este salmo que acabamos de leer, hermanos, es una buena base para la palabra que el Señor nos quiere compartir hoy. Y fíjese, hermano, uno de los salmos, o este salmo en específico, está adjudicado al rey David. Se dice que el rey David escribió más de 70 salmos, hermanos, y este viene a ser uno más de aquellos que el Señor le permitió, el Señor le dio esta palabra al rey David. Y si leemos el contexto, hermano, bueno, usted en su casa lo va a leer o lo puede leer, usted ya lo conoce. De hecho, este es un salmo muy conocido, que cuando inicia nos empieza diciendo: venid, ahí en el versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Y en muchos de los encabezados de las Biblias, hermano, es un salmo de alabanza y de adoración. Sin embargo, la porción que leímos para iniciar, hermanos, nos dice en el versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero fíjese cómo el Señor nos lleva en este versículo a algo muy especial, donde nos dice: si oyeres hoy su voz. Diga conmigo: si oyere hoy su voz. De continuo nosotros queremos oír la voz del Señor. Y nos dice en el 8: no endurezcáis vuestro corazón. Y nos pone el ejemplo del pueblo de Israel. En Meriba y en Masá. Esas palabras significan, Meriba significa rencilla y Masá significa prueba. Esas palabras, hermano, hacen referencia a la acción del pueblo de Dios cuando probó a Dios de una forma que no debía hacerlo, cuando contendió con Moisés por causa del agua. Y eso enojó en gran manera al Señor. Y en el 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación. Una de las cosas que al Señor le desagradan en gran manera, hermano, es que nosotros endurezcamos nuestro corazón. Que su pueblo escuche su palabra y en vez de hacer algo, en vez de reflexionar, de recapacitar, endurezcamos nuestro corazón. Pero ¿qué necesitamos, hermano? Ahí tenemos el tema en esta tarde, hermano, y se llama hoy. Diga conmigo: hoy. Voltee con su hermano de al lado y dígale: hermano, hoy. Hoy, hermano. Y qué importante es para nosotros esta palabra, hermano. Esas 3 letras, hoy, encierra muchas cosas para nosotros. En la forma en la que el hombre mide el tiempo, hermano, están determinados el pasado, el presente y el futuro. Y esa palabra de hoy, hermano, es la que nos va a hoy usar el Señor para enseñarnos estas cosas. Para nosotros, hermano, el pasado ya quedó atrás.
El futuro solamente el Señor lo conoce. El mañana es para aquellos que están confiados en sus fuerzas. Pero para los que creemos en Dios y dependemos totalmente de Él, decimos hoy. ¿Por qué, hermano? Porque hoy estamos y mañana quién sabe. Nuestra vida es tan frágil, es tan volátil, que no podemos decir, yo no puedo decir, ni usted lo puede decir, mañana yo voy a hacer esto. Mañana yo te garantizo que a estas horas voy a estar haciendo esto. No lo podemos asegurar. Podemos decir en el nombre de Jesús, bueno, si porque vive Él, puedo vivir yo el mañana. Pero también el Señor puede recoger mi vida en este instante. Y Él puede hacer lo que le plazca, amén. Pero vamos adelante, hermano, porque una de las cosas, decía yo al principio, que disgustan a Dios es el endurecimiento del corazón. Y más adelante vamos a ver qué es lo que nos lleva a endurecer nuestro corazón, porque nuestro corazón de por sí, hace 2 domingos nos enseñaba nuestro pastor, nos decía que el corazón es malo. Nos daba ese versículo y decía, ¿quién lo entenderá? No nos podemos fiar de nuestro corazón. Sin embargo, hermano, si vamos a tratar en esta tarde 7 puntos, hermano, que quiero que me acompañe y que esté atento en esta tarde a estos puntos, porque esta palabra que le decía yo hoy nos va a enseñar muchas cosas. La primera, hermano, si pasamos a la diapositiva que sigue, por favor, mi hermano, tenemos ahí primero el centro de nuestra fe. A ver si nos los ponen por ahí. El centro de nuestra fe. Y si no, pues yo se lo comparto acá. Amados hermanos, el centro de nuestra fe, para aquellos que decimos amar a Dios, es la persona de Jesucristo. Amén. De hecho, ese nombre que nos han dado de ser cristianos viene en referencia al Hijo de Dios, a que usted y yo somos creyentes y seguidores de Cristo, amén. Y el primer punto, hermano, es la persona de Jesucristo en nosotros. ¿Qué significa para mí la persona de Jesucristo? Para nosotros lo es todo. Si me acompaña ya al libro de Hebreos, en el capítulo 13, vamos a leer este texto. Es muy conocido, hermanos, es de todos conocido. Y fíjese bien cómo el autor de Hebreos nos dice ahí en el 13:8, ¿ya estamos, hermanos? Nos dice en el 13:8, léalo conmigo, hermano, está muy breve. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Fíjese bien, el autor de Hebreos está usando las palabras que nosotros, o los adverbios de tiempo que nosotros usamos, hermanos, para decir o referirnos al tiempo. Está diciendo ayer, que ya pasó, hoy, que es el presente, y por los siglos. Nos está hablando de que el Señor Jesús existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios, amén. Y al decir Jesucristo estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un solo Dios, amén. Y dice, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Su naturaleza, hermano, eterna se hace presente en este versículo. Es un Dios eterno. Por ahí hay sectas que dicen que Jesucristo fue el principio de la creación, que Él fue creado y que por lo tanto Él es el inicio de la creación. Y no es así. Si usted en su Biblia lee Juan 1, el Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Jesucristo ya era antes de la creación. Pero no nos vamos a detener en ese punto, hermano. Nosotros como seres humanos medimos el tiempo. ¿Cuántos traen un reloj? Un celular. Y de continuo, ¿qué hacemos? ¿Qué horas son? ¿Y qué horas son porque ya se me hizo tarde? ¿Y qué horas son porque ya me aburrí? ¿Y qué horas son porque ya va a empezar mi novela? ¿Y qué horas son porque esto y aquello, hermano? Siempre estamos detrás del tiempo, o el tiempo está detrás de nosotros. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Pero sabe una cosa, para Dios el tiempo que nosotros medimos y al que le damos tanta importancia en ese sentido de estar viendo el reloj, para Dios no existe el tiempo así. ¿Por qué, hermano? Porque Él es eterno. Imagínese esa naturaleza que Dios tiene
pues nuestro Dios no se preocupa del tiempo. Para nosotros es así porque nosotros somos humanos, estamos en este mundo, pero vamos de paso, amén. Esa naturaleza que Jesucristo tiene de ser eterno, nos las ha regalado mediante la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Nos las ha regalado, es un regalo de Dios. Esa naturaleza era exclusiva de Dios, pero se la dio al hombre a través de la salvación por la fe en Jesucristo. Y fíjese, hermano, yo ahí puse un relojito porque para nosotros, pues para nosotros da vuelta y vuelve a empezar y vuelve a empezar. De hecho, a la medida del tiempo en nuestros días, dicen por ahí que se añade un segundo de vez en cuando al reloj, porque se desfasa ese tiempo. Y los científicos añaden un segundo porque dicen, es que no sabemos cómo sucede, pero se desfasa el reloj. Y yo decía, bueno, pues un segundo no es nada. Dice la Biblia que delante de los ojos del Señor un día es como 1000 años, amén. Entonces imagínense nuestro relojito de 12 horas, ¿qué será para el Señor delante de sus ojos? Pues no es nada. Yo creo que el Señor se ríe cuando decimos, híjole, ya se me hizo tarde. Ya se me hizo tarde y ya me quiero ir. Pero vamos adelante, hermano. En este versículo, hermano, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que está vivo hoy. Y ese Señor Jesucristo, al cual proclamamos nuestro Señor, es el centro de nuestra fe. Pero tiene que serlo hoy. Amén. Vamos adelante, hermano. El segundo punto que le quiero compartir es la conversión. ¿Cuántos de aquí ya son salvos? Por la fe en el Hijo de Dios somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, dice su palabra. Fíjense bien, acompáñenme a Lucas en el capítulo 19, en el versículo 5. Ahí, yo le puse ahí en esa imagen un arbolito. ¿Alguien de ustedes lo identifica, hermanos? ¿Habrá algún conocedor de botánica en este lugar? Es un sicómoro. ¿Ha oído esa palabrita? Yo me sorprendía cuando busqué el sicómoro porque yo cuando desde niño había escuchado esta historia de este hombre, ya sabe de quién le voy a hablar, ¿verdad? Cuando había escuchado hablar del sicómoro decía yo, pues se subió a un árbol chiquito. Si era chaparrito no creo que se haya aventado un arbolote, pero ¿qué cree? Todos los árboles sicómoros la mayoría son de ese tamaño, son unos mega arbolotes. Entonces, quiero compartirle ahí en el 19:5 de Lucas. ¿Ya estamos, hermanos? Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, estamos hablando que iba a Jericó, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, diga conmigo lo que sigue, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado el mensaje de Dios para nuestras vidas? Y el que está aquí al frente o el predicador que nos habla o que Dios usa para hablarnos, nos dice, hoy es el día de salvación. En este día tienes que entregarle tu vida a Cristo. Y hacen el llamamiento y dicen, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Y tristemente, hermano, muchas personas, así como entraron, se van. Gracias a Dios también hay muchos valientes que vienen a este lugar y dicen, yo quiero recibir a Cristo. En ese momento, hermano, es el día más especial que puede haber para un ser humano. Nosotros acostumbramos a festejar nuestro cumpleaños, acostumbramos a festejar un aniversario, acostumbramos a festejar, pues no sé, el día del maestro, el día de no sé, hay muchos días que festejar. Pero yo creo, hermano, que para el cristiano el día más importante es el día en que Cristo entró a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque fuimos hechos nuevas criaturas, porque Cristo nos hizo salvos, nos hizo libres, hermano, de esa herencia de pecado que nosotros traíamos. Y en este texto le dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La salvación iba a llegar a la casa de este varón. Era un varón que vivía de una forma que al Señor no le agradaba. ¿Por qué? Porque cuando las personas ven entrar a Jesús a la casa de Zaqueo, dicen, ¿por qué se sienta Jesús con ese hombre? No era de buen testimonio.
Así como a lo mejor yo era en otro tiempo de mal testimonio, pero el Señor me hizo libre. Al Señor no le importó la situación de Zaqueo, no le importó lo que la gente iba a decir de él. Este hombre hizo algo para llamar la atención de Cristo y subió a un lugar especial. Y el Señor le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el 6 dice, entonces él descendió a prisa. Fíjese bien, lo hizo a prisa. ¿Y cómo le recibió, hermano? Él sabía quién era Jesucristo. Él había escuchado de la fama del Señor Jesús. Y yo creo que si alguno de nosotros hoy no tiene a Cristo en su corazón, esto es lo más valioso que alguien te puede decir: Cristo te ama. Y aunque tú ya seas salvo, hermano, tienes que saber que Cristo te ama. ¿No te hace feliz escuchar que Cristo te ama? Cristo nos ama, hermano, así como somos. A pesar de que nos conoce, nos ama. Y fíjese lo que sigue diciendo. Entonces Zaqueo, el 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuánto? Cuadruplicado. Jesús le dijo, fíjese bien, ahí está otra vez la palabra que le compartí yo al principio: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué, hermano? Gracias a Dios, porque entre esos estamos nosotros, hermano. Y por eso estamos hoy aquí. La presencia de Jesucristo trae salvación a nuestras vidas, hermano. ¿Usted se acuerda cuándo aceptó a Cristo? ¿Hace cuántos años? Va a decir el hermano. Hay hermanos que se acuerdan día exacto, el mes y el año. Yo me acuerdo que yo acepté a Cristo un 16 de abril. Gracias a Dios. Ya perdí la cuenta, hermano. No sé si son 17, 18 años de que yo acepté a Cristo. Pero lo más importante, hermano, es que la presencia de Cristo es salvación y es poder. Cuando nosotros de verdad confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué sucede, hermano? Hay hermanos que se la pasan llorando. Hay hermanos que se quebrantan. Hay un pastor que yo sigo en una red social y dice, es que yo lloré 45 minutos cuando acepté a Cristo. No entendía por qué lloraba, pero yo lloré todo ese tiempo. Y dice, y a mí mi papá me había dicho que los hombres no lloraban, pero ese día yo lloré como un niño. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia de Jesús en nuestras vidas viene a representar toda esa bondad que Dios tiene para nosotros, esa salvación que Dios ha destinado para usted y para mí. Pero no todos, hermano, dice su palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuánta gente no escucha el mensaje de Jesucristo en esos días? Hay muchos medios por los cuales la palabra de Dios se siembra, en las redes sociales, en la televisión, en el radio. Y mucha gente escucha y ve los textos que usted publica. Pero ¿cuánta de esa gente realmente hace una decisión? Nos pasa como dice esa alabanza, pues mañana. Ahorita estoy muy joven, ya cuando tenga más edad y a lo mejor cuando ya esté viejito voy a aceptar a Cristo. Y no es así, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque lo decíamos hace un rato, nadie puede decir mañana yo voy a amanecer. ¿O alguien lo puede hacer? Nadie. Y fíjese, hermano, vamos al tercer punto. Ya vimos a la persona de Cristo, ya vimos la conversión. ¿Cuándo tiene que ser nuestra conversión, hermano? Hoy. Hoy tenemos que arreglar nuestra vida con el Señor. Hoy yo tengo que pedirle perdón al Señor si es que tengo que hacerlo, hermano. Tengo que reconciliarme con mi Creador. Amén. Vamos al tercer punto, si nos los ponen ahí, está, léalo conmigo. La consagración. Una de las cosas que nuestro Dios pide, hermano, de nosotros es que nos consagremos a Él. Pero muchas veces creemos que la consagración quiere decir que voy a estar todo el tiempo encerrado en la iglesia y no voy a salir. A veces tenemos esa percepción.
Y muchos de los jóvenes dicen, no, pues es que eso es para alguien pues que no se quiere divertir. El evangelio es para alguien que no le llama la atención el mundo. Y mucha gente, hermano, no quiere o no buscamos esa consagración, pero el Señor nos dice que fíjese bien, vamos al libro de Éxodo 32, en el Éxodo 32, 29, por favor, hermano. Cuando está ahí, glorifique al Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor en Éxodo 32, 29. Entonces Moisés dijo, léalo conmigo, hoy os habéis consagrado a Jehová. ¿Se da cuenta? Hoy nos tenemos que consagrar al Señor. Y en este pasaje, hermano, usted si lo conoce o si puede leerlo en su casa, el contexto de este pasaje era que Dios quería santificar al sacerdocio del pueblo de Israel. Pero como nosotros sabemos, antes de Cristo tenía que haber un derramamiento de sangre, tenía que derramarse sangre inocente. Para que esto sucediera, para que esta consagración se consumara, tenía que haber un derramamiento de sangre. Y fíjese bien, en ese momento Moisés le dice al pueblo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Y eso está bien, pero fíjese lo que sigue, es algo feo y algo terrible. Dice, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano. Para que cada sacerdote se consagrara a Dios, tuvo que haberle quitado la vida a su hijo o a su hermano. Y qué terrible es, hermano. Imagínese, yo creo que yo necesitaría unos 60 hijos para que yo me pudiera consagrar al Señor. Imagínese, cada vez que yo me quisiera consagrar al Señor, pues un hijo, y luego otro, y luego otro, y luego otro. ¿Se imagina? Nos acabamos a los hijos, o nos acabamos a los becerros. Pero fíjese, el Señor les dice, os habéis consagrado en su hijo y en su hermano. Dice, para que Él dé bendición. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo viene la bendición de Dios a su vida? Nuestro Dios es un Dios del presente, hermano. Dios lo quiere bendecir a usted y a mí hoy. Por eso es que estamos aquí. Y no digamos, es que a lo mejor Dios no me escucha, a lo mejor Dios no me quiere bendecir. No, hermano. Dios es un Dios de bendición y nuestro Dios es un Dios que actúa en favor de aquellos que le buscan. Y si usted quiere recibir bendición de Dios, consagrémonos a Dios, hermano. Cuando sea su consagración, en ese momento viene la bendición de Dios a nuestras vidas, porque así es nuestro Dios. Él anhela que nosotros tengamos una relación personal con Él. Por eso es que de continuo nos habla en su palabra, por eso es que de continuo usted tiene sueños, por eso es que de continuo usted es tocado por la palabra de Dios. Pero fíjese, hermano, para nosotros, hermano, en esta época, dice ahí, la base de nuestra consagración es Cristo Jesús. Nosotros ya no tenemos que matar a nadie para consagrarnos a Él. Basta que usted diga, Señor, yo te quiero servir. Así como cantábamos hace rato, quiero servirte, más y más aún quiero servirte. ¿Cómo decía esa alabanza? Buscar tu voluntad o hacer tu voluntad. Amén. Basta con que usted se decida, porque Cristo ya pagó con esa corona, con esa cruz, el Señor ya pagó por nosotros. Usted ya no tiene que pagar nada porque la salvación es gratuita cuando usted acepte a Cristo de corazón. Cuando usted y yo digamos, yo quiero servirte, me voy a consagrar para tu servicio. Tal vez no lo he hecho, pero lo quiero hacer en el nombre de Jesús. Y si usted ya está consagrado, dele gracias a Dios y sígalo haciendo, hermano, porque en esa consagración viene la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. O habrá alguien aquí que diga, es que yo estoy consagrado y Dios no me ha bendecido. ¿Verdad que no? Cuanto más conocemos a Dios, Él más nos bendice. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más le damos a Dios de nuestra vida, de nuestro tiempo, Él más nos bendice, Él más nos cuida, Él más nos protege, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros negocios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios de amor. Nosotros no podemos ganarle en amar a Dios. Dice su palabra que Él nos amó primero, amén. Y seguimos adelante, hermano.
¿Cuándo usted y yo nos vamos a consagrar al Señor? Hoy. Amén. Vamos al cuarto punto, mis hermanos, y es la concentración. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos ponga el cuarto punto, la concentración. Diga conmigo, concentración. Pero no vamos a hablar de una concentración así de que se vaya usted a hacer yoga y se quede ahí, que cierre sus ojos y se pierda por una media hora, 40 minutos. No, hermano, esas son otras cosas. El Señor hoy quiere que usted y yo nos concentremos en ¿qué? En su presencia. Tenemos que estar concentrados, hermano, porque la iglesia está viviendo épocas difíciles, está viviendo tiempos difíciles. Si me acompaña ahí a Hebreos, hermano, vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 7. Y cuando esté ahí, glorifique al Señor, hermano. Fíjese qué interesante la forma en la que Dios nos apercibe a que estemos alertas. Hebreos 3:7, ya estamos ahí, hermano. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, si oyeres, ¿cuándo, hermano? Hoy su voz. Dígalo para usted mismo, si yo oyere hoy su voz. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Dice así o no? Y ya adelante en el 9 sigue diciendo todo lo que ya habíamos leído al inicio, en el Salmo 95. Pero, amados hermanos, aquí sigue diciendo en el 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando, ¿en qué, hermano? En su corazón. Fíjese qué descuido tan grande del pueblo de Israel. Y esa es de lo que Dios nos está hoy apercibiendo. Cuidemos nuestro corazón, hermano. Que nuestro corazón no ande vagando detrás de doctrinas o de cosas que a lo mejor nos dan comezón de oír, pero en realidad son filosofías huecas que Dios no respalda. Muchas veces decimos, yo conocí a un hermano que decía, no, es que le decía, oye hermano, te invito a la iglesia. No, es que me voy a ir a tal iglesia porque, ¿qué crees? Que llegó un profeta de Dios, que no, hombre, cada que habla, y describía un montón de cosas de ese varón de Dios. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor el hermano se siente bien yendo ahí. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Al paso de unos años, hermano, cayeron en una falsa doctrina estos hermanos que se reunían en ese lugar. Al grado de que este hermano al cual yo le decía, vamos a la iglesia, ya no se quería reunir, y es más, ya no quería ni tocar su instrumento porque él es músico. Y resultó que este profeta, entre comillas, le había dicho que él no era digno de tocarle y de servirle a Dios, y él se la creyó. Entonces él ya no tocaba, ya no se reunía, y ya no nada. ¿Por qué? Porque su corazón, hermano, y pasó esto en su corazón andaba vagando. Tengamos cuidado cuando nuestro corazón quiera irse a vagar, hermano. Cuidado, no nos podemos fiar de nuestro corazón. Es mejor decirle al Señor, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Ponme en el lugar donde tú quieras que yo esté y ahí voy a serte fiel. Ahí te voy a servir. Y fíjese lo que dice, sigue diciendo en la segunda parte del 10, y no han conocido mis caminos. El 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dice el 12, fíjese qué importante, hermano. Mirad, hermanos, a esto se refiere la concentración. Que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros, ¿qué, hermano? Corazón malo. ¿De qué, hermano? De incredulidad. Y dice que para apartarse del Dios vivo. Y sigue diciendo en el 13, antes exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo, hermano? Cada día, entre tanto que se dice, hoy.
Va a llegar un día cuando ya nadie va a decir hoy es el día de salvación. Cuando la iglesia de Dios haya partido, en ese momento se acaba para muchos esa palabra de hoy es el día de salvación. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Y sigue diciendo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el principal ingrediente que tiene que ser depositado en un corazón para que se endurezca, el engaño. El pecado nos engaña y nos dice, no, pues síguele, tú vas bien, tú estás bien así como vas. No, es que yo nada más voy a la iglesia el domingo en la mañana. Ah, no, pues tu corazón dice, síguele, está bien, ya cumpliste. Cuidado, hermano, nuestro corazón nos puede jugar este tipo de engaños. Dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta el fin, nuestra confianza del principio. Amén. Qué importante, hermano, es esa concentración que Dios quiere. Y fíjese, si leemos el contexto de este versículo, ahí dice que vamos a regresarnos tantito estamos en Hebreos, amén. Pero vámonos al 13, hermanos. Quiero que vayamos a Hebreos 13. Fíjese bien, aquí nos hace una recomendación el autor de Hebreos. Dice, ¿acordados de quién, hermanos? Fíjese bien, nosotros leíamos hace rato el 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amén. Pero el contexto de ese texto, hermano, es el versículo 7 que usted tiene ahí. Y nos está diciendo, acuérdate de tus pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios, y considera cuál haya sido el resultado de qué, hermano, de su conducta. Gracias a Dios por los pastores que nos ha dado en este lugar. Pero nos tenemos que acordar de ellos y cuál es su conducta. Y dice, y cuál haya sido el resultado, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego dice, imitad su fe. Primero, la palabra acuérdate de tu pastor. Segundo, considera su ejemplo. Y luego, imita su fe. ¿Por qué? Porque luego viene alguien más y nos dice, no, pues es que yo soy profeta, yo soy apóstol, yo etcétera, y yo acá. Pero ¿y nuestros pastores, hermano? A veces nos olvidamos de ellos. Y en ellos tenemos ejemplo, en ellos tenemos testimonio de parte de Dios. Así que no tenemos que andar buscando allá afuera. Y sigue diciendo lo que ya leímos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sigue diciendo en el 9, no os dejéis llevar, ¿por qué, hermano? Por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar que. ¿Cómo tenemos que afirmar nuestro corazón los hijos de Dios? Con gracia. Con la gracia de Dios, amén. Con ese regalo que el Señor nos ha dado. Y el mismo autor de Hebreos nos dice que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y si pasamos adelante, hermano, ya vimos la concentración, pero vamos a ver algo importante, hermano, porque esta palabra de Dios nos quiere llevar a algo más. Vamos al punto 5, hermano, que es el mandamiento. Diga conmigo, el mandamiento. No es Lucas, si nos los ponen es Mateo 21, 28. Yo tengo acá mal la cita, pero ahí está bien. Mateo 21, 28 dice, ¿ya lo tenemos? Cuando usted glorifique al Señor. Dice, en el encabezado alguien tiene la parábola de los dos hijos. ¿Ven? Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ¿ve cuándo? Ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después,
Y dice, arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él dijo, sí, Señor, voy. Pero ahí hay un detalle. ¿Qué dice que pasó? No fui. Y nos hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que fue o el que no fue? ¿El que dijo que no iba pero sí fue? ¿O el que dijo que iba pero no fue? Y podemos decir, no, pues es que sí, está bien. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso pasa en nuestros días. Eso pasa en la iglesia. Cuando alguien dice, ¿quién quiere ir a orar? A lo mejor yo soy si el hermano Sionel es el primero que alza su mano. Pero el sábado a las 6:30 no está aquí el hermano Sionel. Dicen, pues ¿dónde está el que alzó su mano y hasta brincaba para que lo viera el pastor? ¿Quién sabe? Amados hermanos, tenemos un mandamiento de parte de Dios. Este lugar es el lugar donde Dios nos habla, es el lugar donde Dios nos da palabra, donde Dios nos instruye. Pero dice su palabra que los campos los campos ya están blancos, ya están listos para cegar. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Ir a la viña y trabajar. Sembrar en el reino de Dios. Ahí donde Dios nos pone, hermano, dar la palabra. Amén. Hablarle a nuestros compañeros de Cristo, hablarle a mi vecino del Señor. Si Dios pone a alguien en nuestro camino, como en el testimonio de nuestra hermana, pues gloria a Dios, vamos a hacer lo que Dios nos da. Pero necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. El mandamiento es, hijo, ve y trabaja en mi viña. Le dice, hijo, ve hoy a trabajar. No le dijo, hijo, ¿y qué tal si vas mañana? Le dijo, ve hoy a trabajar. ¿Y quién hizo la voluntad? Pues el que fue. Amén. Así que, hermano, hay muchas cosas en las cuales usted y yo podemos servir al Señor en este lugar. Desde recoger un papelito hasta dar el sermón más complicado que usted pueda dar. Para el Señor el trabajo, ningún trabajo en el Señor es en vano. Y cualquier trabajo que usted haga delante de Dios, hermano, tiene un premio ahí en los cielos, tiene una recompensa, hermano, porque usted y yo estamos sembrando en el reino de Dios. Muchas veces dicen, ¿quién quiere ir a orar por el hermano que está enfermo? No, pues no sé, que vaya el hermano Pedrito. Y tenemos que sacrificar, hermano, nuestro tiempo. Muchas veces todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos trabajo, todos tenemos familia. Y si nos pusiéramos a hacer un listado de lo que hay que hacer antes de venir a la casa de Dios, pues no acabamos. Porque los afanes así son, hermano. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender hoy en esta tarde este llamado. El mandamiento de Dios es, hijo, ve y trabaja. Hoy hay que hacerlo. Y sigue diciendo, hermano, ahí en esa parte, le dice en el 31, perdón, en el 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentís para creerle. Es necesario, hermano, que nosotros amemos y abracemos la obra de Dios. Vamos adelante, hermano, para que el tiempo no nos gane. Esto es algo precioso y este punto a mí en lo personal, hermano, el Señor me hablaba a través de este punto. El punto número 6 es la comunicación. Diga conmigo, la comunicación. Usted no me va a dejar mentir, hermano, si yo le digo que los sociólogos dicen que estos aparatos están entorpeciendo y están dañando las comunicaciones entre las personas. ¿Usted lo cree? Usted vaya a un restaurante o a donde usted un día vaya a cenar, a comer y fíjese, llega una familia de 10 elementos o de 12 y se llena una mesa. Y usted identifique, lo primero que hacen las personas es
Y es un tiempo precioso. Normalmente aquellos que venimos y que fuimos educados en el seno de una familia, en el caso mío fui educado en un pueblo, y para nosotros era una sola llamada a la mesa, hermano, y era una sola llamada. Nada de que espérame, estoy lavando mi ropa, nada que espérame, estoy en el teléfono, nada. Y nos sentábamos a la mesa y ese tiempo era de comunión entre nosotros como familia. Era el tiempo que ocupaban nuestros padres para decirnos cómo te fue, qué hiciste hoy, cómo te fue en el trabajo, y conversábamos de muchas cosas. Y estos aparatos hoy en día nos están dañando, hermano, porque, le voy a decir por qué. Se ha comprobado que mucha gente de la que está texteando con alguien, está hablando con el de al lado a través del celular. Y es increíble. Es increíble porque luego dicen, están en el Facebook y suben te amo mi amor, le pone a su esposa. Y pum, sube ya la publicación por allá. Y luego por ahí la esposa le contesta, yo también. ¿Pero qué cree? Está a su lado. ¿Se da cuenta de qué forma nos decimos te amo, por ejemplo, con nuestra pareja? Y eso mismo sucede en el ambiente espiritual. Estas cosas y muchas otras nos distraen de la presencia de Dios. Necesitamos tener esa comunicación con Dios, volver a ese tiempo de comunicación con nuestro Señor. Y yo no estoy diciendo que sea malo, hermano, pero que dejemos de priorizar estas cosas y que así como nos distraen en nuestras relaciones interpersonales, que también quitemos de nuestra vida aquellas cosas que espiritualmente nos distraen para no hablar con Dios. Acompáñenme ahí a Primera de Reyes 8:28. Para el Hijo de Dios, hermano, la principal comunicación, usted la sabe y yo la sé. ¿Cuál es? A ver, hermanos, ¿cuál es? Voltea con el que está a tu lado y dile, hermano, comunícate con Dios. Comuniquémonos con Dios. Primera de Reyes 8:28, ¿ya estamos ahí? Gloria a Dios. Fíjese qué hermoso, dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. ¿Cuántos creen que Dios nos oye? ¿Cuántos confían en que cuando usted ora, la voluntad de Dios se mueve a nuestro favor? Cuando el pueblo ora, hermano, cuando el pueblo ayuna, hay una bendición tremenda para la iglesia, para nuestros hijos, para nuestras familias. Dice, tú atenderás la oración de tu siervo. Y dice, y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace, ¿cuándo tengo que orar? Hoy tengo que orar. Y aquí es donde Dios me hablaba a mí, hermano. Porque muchas veces, por el ajetreo, por las cosas de este mundo, nos olvidamos de orar. Es bien natural que nos olvidemos. A veces nos olvidamos hasta de orar por lo que estamos comiendo, hermano. Y que el Señor tenga misericordia, porque somos humanos, hermano, nos olvidamos de estas cosas. Pero el Señor hoy nos está diciendo, tienes que orar hoy. ¿Y cuál era la oración? Dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo que haga en este lugar. Acerquémonos al trono de Dios con esa gracia, hermano. El Señor nos está hablando hoy, tenemos que orar, tenemos que consagrarnos, tenemos que estar concentrados hoy a lo que Dios nos dice, trabajar para Él. Es necesario que nos comuniquemos de la única forma que hay de comunicarse con Dios. A Dios yo no le puedo llamar y decirle, bueno, Señor, ¿estás ahí? A mí me gustó el eslogan en una iglesia donde dice, apaga tu celular porque Dios no te va a hablar por ahí. Me gustó esa frase, hermano. Dios no nos va a mandar un texto a la hora de la predicación, entonces apáguelo. Póngale silencio. Yo le digo a mi hijo siempre, tú dominas este aparato, no el aparato te domina a ti. Tú contrólalo. Pero parece que le digo lo contrario, parece que le digo, el celular te controla a ti de noche y de día. Ya no sabemos qué hacer. De repente se lo tengo que esconder, se lo tengo que quitar porque
Es un problema, hermanos, las distracciones. Y espiritualmente hablando es lo mismo. Quitemos de nuestro camino todo aquello que nos estorba en el nombre de Jesús y vamos a orar. Vamos a clamar, a interceder unos por otros, porque allí está el poder de Dios para su iglesia. Amén. Vamos a terminar, mi hermano. El último punto es la comunión. Vámonos a Lucas 23, 43. Este pasaje en lo personal es uno de los que a mí me quebrantan, hermano, porque yo veo reflejada la gracia de Dios en este pasaje. Lucas 23, 43. Amén. Gloria al Señor. Todos conocemos este pasaje. Vamos a leer desde el 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí, ¿cuándo qué? Cuando vengas en tu reino. Estamos hablando de esos malhechores que fueron crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo. El 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, lo que en nuestro idioma o en nuestro lenguaje coloquial quiere decir, de verdad te digo. ¿Cuándo? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no fue bautizado, ese hombre no asistió a la iglesia, ese hombre había vivido una vida terrible delante de Dios. Pero sabe una cosa, en su momento de agonía, en el momento de más dolor, reconoció que necesitaba a Cristo en su corazón. Y le dijo, acuérdate de mí. ¿Cuántos no quisiéramos que Dios se acordara de nosotros en ese momento? Todos anhelamos que Dios se acuerde de nosotros en su reino. Es por eso que buscamos la presencia de Dios. Queremos estar un día delante de Él. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este texto nos enseña que inmediatamente después de la muerte viene el encuentro con nuestro Creador. No es cierto que nos vamos al limbo, no es cierto que nos vamos al purgatorio. Eso es falso. La palabra de Dios es clara. Le dice a esa persona que ese día iba a morir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Es necesario, hermano, que tengamos esa comunión con el Señor. Nosotros no sabemos cuándo Cristo va a venir por su iglesia. Nosotros no sabemos cuándo Cristo va a reclamar nuestra alma y nos va a llamar a cuentas. Es bien importante esa comunión que dice su palabra en Apocalipsis, dice que Él está a la puerta y llama. ¿Y qué dice? Si alguno oye mi voz, ¿qué? Y abre. Dice que Él va a cenar con usted y usted con Él. Esa es una comunión, habla de una comunión. Muchas veces nosotros cenamos con alguien, pero ni siquiera volteamos a ver a ese alguien con el que estamos cenando. Cristo dice, tú vas a cenar conmigo y yo contigo. Esa es la comunión que Dios quiere que mantengamos. Que hoy nosotros tengamos comunión. Que tengamos esa certeza que si Dios hoy me llama a cuentas, hermano, yo pueda saber que voy a estar en su presencia. Hace 2 semanas nosotros recibimos una noticia muy triste, hermanos. Uno de los pastores que había sido nuestro pastor en la iglesia en Hidalgo, iba a predicar la palabra de Dios a Guadalajara. Iban 6 personas en una camioneta. Por ahí, no sé si una de las llantas se reventó, se ponchó, se voló. La persona que iba manejando perdió el control de la camioneta, hermanos. La camioneta empezó a serpentear. Se voltearon. Y ese pastor que era nuestro amigo falleció. Y nosotros le dábamos gracias a Dios porque el ejemplo de ese hombre fue siempre ser un hijo de Dios, ser un siervo de Dios. Él murió haciendo la voluntad de Dios. Y nos dejó una gran enseñanza, hermano, nos hizo reflexionar sobre lo frágil que es nuestra vida. Hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso es que yo le invito en esta tarde a que usted piense, ¿qué quiere hoy Dios de mí? ¿Qué quiere hoy Dios de mi vida? Y que no se lleve esto en su corazón. Yo quiero invitar a que si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón,
hoy diga: yo quiero hoy hacer ese pacto con Dios. Tal vez usted también quiera reconciliarse hoy con Dios. Tal vez usted se ha alejado de las cosas de Dios. Tal vez usted es bautizado, como muchos somos bautizados, pero decidimos alejarnos de Dios. Tal vez usted ha descuidado esa relación. Tal vez yo me he descuidado en mi vida personal. Así que le invito, hermano, a que se ponga de pie. Oremos al Señor para que hoy, hermano, hagamos ese compromiso con Él. Que le digamos a Dios: Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero consagrarme a ti. Bendito Dios, hemos escuchado tu palabra, Señor. La recibimos como de parte tuya, Señor, porque sabemos que tú hablas, Señor, como a ti te place. Bendito Dios, te damos gracias porque esta palabra sabemos que no vuelve vacía, sino que antes cumple ese propósito para el cual tú la enviaste, bendito Dios. Te damos gracias porque en tu misericordia tú nos hablas y buscas, Señor, esa comunión con nosotros. Buscas que nosotros trabajemos para ti. Buscas que nosotros, Señor, nos concentremos en tu presencia. Tú buscas, Señor, que nosotros te adoremos, que nos consagremos a ti, que mantengamos esa comunión, Señor, en tu presencia. Padre, ayúdanos a estar concentrados, Señor, en nuestra salvación. Ayúdanos a estar concentrados en tu presencia, Señor, que es la que llena todo. Si alguien, Señor, hoy se ha distanciado de ti, que hoy sea este momento, Señor, en el cual volvamos a ti, Señor. Que volvamos a ese primer amor, que volvamos, Señor, a recibir ese amor de parte tuyo, Señor, esa palabra que nos anime. Que nos podamos hoy tomar esa decisión de consagrar nuestra vida a ti, de comunicarnos nuevamente contigo, Padre Celestial. Que no perdamos, Señor, esa llave tan preciosa, Señor, que es la fe, que un día, Señor, nos va a dar ese paso a la vida eterna, esa fe en tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nuestros pecados, Señor. Que podamos hablar, Señor, de esta palabra, Señor, que podamos en todo tiempo, Señor, hablar, Señor, tu palabra que es fiel y verdadera, que es pura, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Que podamos grabar esta palabra en nuestro corazón para hacerla, Señor, practicarla y llevarla por obra, Padre. Que hoy podamos tomar esa decisión delante de tu presencia, Señor. Y ya sea que cuando tú vengas por nosotros como tu iglesia o nos llames a cuentas, estemos listos, estemos preparados, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias y que a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Qué preciosa palabra, hermanos. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es atesorarla, hermanos. Es recibirla con gozo.